Imagínate por un momento esta escena. Es medianoche en el desierto, el aire está cargado de tensión y puedes escuchar el murmullo nervioso de 2 millones de voces. Madres abrazando a sus bebés, ancianos apoyándose en bastones, niños preguntando por qué están despiertos tan tarde. Y entonces, Moisés levanta su vara hacia las aguas oscuras del Mar Rojo. Pero aquí tienes una pregunta que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el Éxodo. ¿Sabes cuánto tiempo tomaría que 2 millones de personas crucen un puente moderno de 6 carriles? Los ingenieros han calculado más de 72 horas, caminando sin parar, día y noche. Pero la Biblia nos dice algo imposible, que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en una sola noche. Los números bíblicos están exagerados, o hay algo que hemos estado perdiendo durante 3000 años. Lo que voy a revelarte hoy va a hacer que nunca más leas Éxodo de la misma manera. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos detrás de los milagros más grandes de la historia, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy es solo una muestra de los misterios que revelamos aquí cada semana. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado sobre los números que encontraron los arqueólogos. Empecemos con algo que te va a dejar sin aliento. Éxodo, capítulo 12, versículo 37, nos da un dato muy específico. Como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Esto significa que estamos hablando de una ciudad entera en movimiento. Los eruditos calculan que, sin contar niños, incluye mujeres y ancianos, llevando el total a 2 millones y medio de personas. Este número representa cada alma que Dios conocía por nombre y estaba dispuesto a liberar. Pero no era solo gente. La Biblia dice que también llevaban mucho ganado, así de ovejas como de vacas, y todo el oro y plata que habían pedido a los egipcios. Imagínate la escena: 2 millones de personas, más rebaños, carretas, posesiones, una caravana que se extendería por kilómetros y kilómetros. Ahora viene la parte que me da escalofríos. Si esta multitud caminara en fila india por un sendero normal, formarían una línea de más de 300 kilómetros de largo. ¿Puedes verlo? Cuando los primeros llegaran al Mar Rojo, los últimos todavía estarían saliendo de Egipto. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre la velocidad de una multitud así va a hacer que entiendas por qué esto tenía que ser sobrenatural. Y justo cuando crees que ya entendiste el problema, espera a ver lo que los ingenieros modernos descubrieron. Los expertos en logística han estudiado cómo se mueven las multitudes y hay reglas matemáticas que no se pueden romper. O eso pensábamos. Una multitud con niños y ancianos camina máximo a 2 a 3 kilómetros por hora. En el mejor escenario, cruzando en fila india, necesitarían 72 horas continuas. Estos números muestran que cuando Dios actúa, las leyes humanas quedan pequeñas, pero hay más. El Talmud y los estudios arqueológicos sugieren que el cruce ocurrió durante la noche, probablemente en un periodo de 6 a 8 horas. Hagamos las cuentas juntos. Para que 2 millones de personas crucen en 8 horas, el paso del Mar Rojo habría tenido que ser lo suficientemente ancho para que caminaran en formación de al menos 5 a 7 kilómetros de ancho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de un pequeño sendero entre las aguas. Estamos hablando de que Dios literalmente partió el mar como si fuera una carretera de múltiples carriles. Y ahora, prepárate para el descubrimiento que va a cambiarlo todo sobre la ubicación real de este milagro. Espera, porque esto que viene va a cambiar todo lo que creías sobre dónde realmente pasó el cruce. Durante siglos, la tradición ha colocado el cruce del Mar Rojo en el extremo norte, cerca de donde está el Canal de Suez hoy. Pero los arqueólogos modernos han descubierto algo revolucionario. El lugar tradicional del cruce es demasiado poco profundo para el milagro descrito. Las evidencias arqueológicas apuntan al Golfo de Aqaba, donde el mar alcanza profundidades de hasta 1800 metros. Dios eligió el lugar más imposible para mostrar que nada es demasiado grande para su poder. Ron Wyatt y otros arqueólogos han encontrado algo increíble en el fondo del Golfo de Aqaba. Formaciones de coral que parecen ruedas de carros, restos que coinciden con descripciones de carros egipcios y una topografía submarina que revela un puente natural en el fondo del mar. Pero lo más impresionante es esto. El sonar de penetración ha mapeado el fondo marino y muestra algo que te va a quitar el aliento. Hay 2 cordilleras submarinas que se elevan desde las profundidades, creando exactamente el tipo de paredes que la Biblia describe. Puedes imaginarte, las paredes de agua no eran solo una metáfora. Eran literalmente montañas de agua sostenidas por el poder divino mientras 2 millones de personas caminaban por el fondo seco del mar. Pero lo que viene ahora te va a dejar sin aliento. La evidencia física que confirma cada detalle de la historia bíblica. Lo que voy a contarte ahora es tan impresionante que algunos científicos han tratado de ocultarlo, pero la verdad siempre sale a la luz.
El fondo del Mar Rojo guarda secretos de 3000 años que puedes ver con tus propios ojos. Las formaciones coralinas han preservado objetos que coinciden exactamente con artefactos egipcios del siglo XV a.C. Cada pieza de evidencia es como si Dios hubiera dejado una firma para que las futuras generaciones supieran que su palabra es verdad. Los buzos han fotografiado formaciones de coral que han crecido alrededor de objetos metálicos con formas perfectamente circulares, exactamente como las ruedas de los carros egipcios de la dinastía 18. Pero no solo eso, han encontrado restos de huesos humanos y animales en patrones que sugieren una huida desesperada. La tecnología de sonar ha revelado algo aún más extraordinario. El puente en el fondo del mar tiene exactamente la pendiente suave necesaria para que millones de personas y animales pudieran cruzar. No es accidentado ni imposible de caminar. Es como si hubiera sido diseñado para este momento exacto de la historia. Pero hay algo que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Las corrientes marinas en esa zona del Golfo de Aqaba fluyen de tal manera que cualquier objeto que se hundiera durante el cruce sería arrastrado y depositado exactamente donde los arqueólogos los están encontrando hoy. Y ahora, la parte que me da escalofríos cada vez que la cuento, el momento exacto en que las aguas se cerraron. Imagínate la escena desde la perspectiva de una madre israelita llevando a su bebé. Has caminado toda la noche por el fondo seco del mar, entre paredes de agua que se elevan a ambos lados como rascacielos líquidos. El aire está cargado de sal y humedad. Puedes escuchar el rugido contenido del océano suspendido por el poder divino. Era como caminar dentro de un túnel transparente en el fondo del océano. Éxodo, capítulo 14, versículo 22, dice que las aguas les eran como muro a su derecha y a su izquierda. Cada paso era un acto de fe absoluta, confiando en que Dios sostendría esas montañas de agua. Pero detrás de ti escuchas algo que hiela la sangre, el rugido de 600 carros de guerra egipcios acercándose, los caballos relinchando, las ruedas de hierro golpeando contra las piedras, los gritos de guerra de los soldados más temidos del mundo antiguo. La Biblia nos dice algo específico. En la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros, según Éxodo capítulo 14, versículos 24 y 25. ¿Puedes imaginarte el terror de esos soldados cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados en el fondo del mar con sus carros descompuestos? Cuando miraron hacia arriba y vieron esas paredes de agua que comenzaban a temblar. Pero aquí viene la revelación más poderosa de todas. ¿Por qué Dios esperó hasta el último momento para cerrar las aguas? Y ahora, la parte que te va a hacer entender la dimensión real del amor de Dios. Hay algo en este relato que revela el corazón de Dios de una manera que me emociona cada vez que lo pienso. ¿Te has dado cuenta de que Dios podría haber destruido al ejército egipcio de 1000 maneras diferentes? Podría haber enviado plagas, terremotos, fuego del cielo, pero eligió el Mar Rojo por una razón muy específica. Era el método que garantizaba la libertad total y definitiva de Israel. Deuteronomio capítulo 11, versículo 4 confirma que ningún egipcio sobrevivió para perseguirlos de nuevo. Dios quería que su pueblo supiera que cuando Él los libera, la liberación es completa y permanente. Pero hay algo aún más profundo. Moisés y los israelitas cantaron después del cruce. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército echó en el mar. Según Éxodo capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Sabes qué significa esto? Que el mismo mar que fue instrumento de salvación para Israel se convirtió en instrumento de juicio para sus opresores. El mismo milagro, dos resultados completamente opuestos, dependiendo de en qué lado estabas. Y esto revela algo revolucionario sobre cómo actúa Dios. Su poder siempre tiene un doble propósito: liberar a los que confían en Él y detener a los que intentan destruir sus propósitos. Pero espera, porque la evidencia arqueológica final que vas a escuchar te va a confirmar que esto no es solo una historia antigua. Lo que la ciencia moderna ha descubierto en los últimos 20 años es tan extraordinario que algunos científicos seculares admiten que algo sobrenatural tuvo que haber ocurrido. La tecnología actual puede confirmar eventos de hace 3000 años con precisión increíble. Los estudios de sedimentación marina muestran evidencia de una interrupción catastrófica en las capas del fondo marino exactamente en la época del Éxodo. Cada descubrimiento científico es como si Dios siguiera confirmando su palabra para cada nueva generación. Los oceanógrafos han estudiado los patrones de viento y marea en el Golfo de Aqaba y han descubierto algo fascinante. Existe un fenómeno natural donde vientos extremadamente fuertes pueden exponer temporalmente partes del fondo marino. Pero aquí está lo increíble.
Este fenómeno dura máximo 2 a 3 horas y afecta solo áreas pequeñas. Para que 2 millones de personas cruzaran en una noche, el viento recio del oriente, que describe la Biblia, habría tenido que ser sostenido sobrenaturalmente durante 8 horas exactas, afectando un área de varios kilómetros de ancho, y detenerse precisamente cuando el último israelita pisó tierra firme. Los meteorólogos dicen, matemáticamente imposible sin intervención externa. Los oceanógrafos dicen, los patrones de corriente requeridos desafían las leyes naturales. Los arqueólogos dicen, la evidencia física confirma el relato bíblico. Y esto nos lleva a la pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. Después de analizar los números, la geografía, la arqueología y la ciencia, llegamos a una conclusión inevitable. El cruce del Mar Rojo no fue solo un milagro extraordinario, fue un milagro calculado matemáticamente para ser imposible por medios naturales. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no eligió una ruta más fácil, números más pequeños, un obstáculo menos dramático? La respuesta te va a revolucionar la forma en que enfrentas tus propios mares rojos. Dios permite que lleguemos al borde de lo matemáticamente imposible para que toda la gloria de la solución sea suya. Piénsalo. Si hubieran sido 50.000 personas cruzando un río pequeño, el mundo habría dicho, fue una coincidencia, pero 2 millones de personas cruzando el mar más profundo en una sola noche. Eso solo puede explicarse de una manera. Hoy tienes tu propio mar rojo, esa situación donde los números no dan, donde la lógica dice que es imposible, donde todos te dicen que te rindas. Pero quiero que recuerdes algo. El mismo Dios que abrió un camino de 7 kilómetros de ancho en el fondo del mar, sostuvo montañas de agua durante 8 horas exactas y coordinó vientos, mareas y timing divino para liberar a su pueblo. Ese mismo Dios conoce tu situación y ya tiene calculada tu liberación. La pregunta no es si Dios puede abrir tu mar rojo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el primer paso hacia las aguas, confiando en que cuando lo hagas verás el poder de Dios abrir un camino donde no lo hay? Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su fe. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial, pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre matemática imposible, evidencia arqueológica y milagros antiguos. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia, comenta "Mi mar rojo", para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre el poder de Dios para abrir caminos imposibles, comparte este video, dale like si quieres más evidencias arqueológicas que confirman que la Biblia no es solo historia, es la historia más extraordinaria jamás vivida. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y enfrentar tus propios milagros imposibles. Recuerda, Dios no solo abre caminos donde no los hay, los abre exactamente del tamaño perfecto, en el momento perfecto, para que toda la gloria sea suya. Y tu mar rojo te está esperando.